Ya, no estoy viendo el chat porque tengo una pura pantalla. ¿Qué me están preguntando? Ahí está. Justo me habían preguntado si Era podía recién, profe, por el tema de grabar, pero ver. gracias. Ya. Bueno, pero se acuerdan todo lo que había dicho hasta el momento. Ya, entonces con estos modelos numéricos uno puede revisar, más que revisar es comprobar también que efectivamente los diseños que tienen aquí son correctos. Pero para llegar a estos modelos hay que entrar con algo. Cuando uno parte de cero no tiene idea cuál es el tamaño del caserón, 20 por 20 por 20, 50 por 80 por 70, no tiene idea. Entonces, primero hay que llegar a partir de modelos empíricos. Y de hecho, uno parte con modelos empíricos como por ejemplo los de los pilares, ¿ya? Lo que veíamos para el Roman Pilar, donde está la forma del pilar. Entonces, si uno dimensiona, por ejemplo, dónde tienen que ir ubicados los pilares y el tamaño del pilar, lo que queda entre medio es como un caserón, ¿ya? Y esto hay que llevarlo a una escala mayor. Y así es como aparecen estos gráficos, como por ejemplo el abaco de Matthews, ¿ya? Como les decía, que relaciona las características del macizo, las características del macizo, eso es importante, no es la de la roca in situ, sino que la del macizo rocoso, con todos sus componentes, y el radio hidráulico. El radio hidráulico, el área partido por el perímetro, ¿ya? Y esto es una buena relación y se entiende bien con un ejercicio cuando uno hace, por ejemplo, el radio hidráulico de un túnel y versus el radio hidráulico de una pared cuadrada. Se da cuenta que es importante cómo está, por ejemplo, el radio hidráulico de la pared de un túnel, ¿ya? Es mucho más estable la pared de un túnel en la misma sección, en la misma área, que si está distribuido de otra manera, ¿ya? Porque es muy, muy largo, tiene una dirección preferencial, es muy, muy, muy extenso. Por eso el radio hidráulico es una buena medida también de la geometría, de la forma, un poco cómo está esa área distribuida. Y este abaco de Matthews del 81, como todo buen abaco empírico, incluyó 26 casos históricos de 3 minas diferentes. Y después se complementó con 29 casos más hasta llegar a 176 casos de 32 minas diferentes, una recalibración por Potvin en el 88. Muchas veces uno habla del gráfico Potvin o Matthews, pero para efectos prácticos es lo mismo. ¿Y qué muestra el gráfico? Muestra dos zonas y una zona intermedia que tiene diferentes interpretaciones. En la zona superior izquierda, la estabilidad. Y en la zona inferior derecha, el caving o la inestabilidad. Entonces, este gráfico después lo vamos a volver a ver, pero para minería de hundimiento, para caving, donde ahí lo que nos interesa justamente es el lado del caving. Este gráfico uno lo utiliza para evaluar si el diseño por pared, se hace por pared, cada una de las cinco paredes del caserón, todas las laterales y la tapa de arriba, o de la de abajo no, eh, evaluar la estabilidad. Por ejemplo, la estabilidad del techo tiene un cierto radio hidráulico, tiene una cierta área, un cierto perímetro, y se calcula el N, con esta fórmula que está acá, y se evalúa dónde cae ese punto, ¿ya? ¿Dónde cae este punto? Como gráfico de diseño, lo que uno busca es que esté en la zona estable. Y si no está en la zona estable, bueno, hay que hacer las correcciones, como no podemos modificar las características del macizo, hay que modificar las dimensiones del casero, ¿ya? Si no es estable, hay que hacerlo más chico, ¿ya? Y si es muy, muy estable, uno dice, ok, pasa, pero no está maximizando la recuperación, ¿ya? Podría ser más grande el casero. Entonces pasa un problema que tiene más de una variable también, más de una dimensión, porque es el tamaño del caserón. Entonces, donde ustedes tienen que buscar, y están relacionadas las paredes entre sí, el caserón más grande posible que sea estable en todas sus paredes, ¿ya? Ese es el ejercicio del cálculo del caserón, de la estabilidad del caserón. ¿Y a dónde caen? Tienen que caer por aquí, un poquito más arriba. Ya, eso es como bien, bien del diseñador donde posicionar justamente la pared o el punto. Pero lo que no puede ocurrir es que esté en la zona de caving. Eso sí que no puede ocurrir. Y si se fijan aquí, hay tres zonas intermedias que dice, hay un límite como estable-inestable, otra zona inestable y otra zona inestable, límite con el caving. Entonces, probablemente sería totalmente indeseado, si es que están trabajando con este gráfico,
estar en la zona de inestabilidad, cualquier cosa que diga inestabilidad. Aquí es como que sí, un poquito, no, podría ser aceptable a lo mejor, dependiendo qué pared, ahí habría que evaluarlo. El n, ¿cómo se calcula el n? ¿Ya? Esto es una fórmula. Es una fórmula que depende del RQD, de estos tres factores que tienen que ver con el número de estructura, la calidad de esta estructura y la alteración que tengan las estructuras, ¿no? Por eso es la estabilidad del macizo, no de la roca in situ. Y el factor A, B y C están determinados de gráficos. Aquí está más en detalle. A tiene que ver con los esfuerzos, el campo de esfuerzo. El B con la orientación de la estructura, o mejor dicho, con la orientación de la pared del caserón que están evaluando con las estructuras. ¿Ya? Las estructuras están ahí para un lado. Dependiendo de cómo ustedes posicionen el caserón y la pared de ese caserón, es cómo se va a comportar este factor B. Y el C es un factor de gravedad. Ahí vamos a ver el gráfico también de qué se trata. ¿Ya? Esto lo habían visto, ¿cierto? ¿Se recordaban? Mecánica de rocas. Mecánica de roca, ¿cierto? Sí, ya. Ya. Antes de pasar al formulismo, que de ninguna manera quiero que se lo aprendan de memoria, sino que solamente puedan verlo y se recuerden nomás, y siempre van a tener la posibilidad de tomarlo de ahí. Pero como concepto del gráfico de estabilidad, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? Recuerden que esto aquí, por ejemplo, está en escala logarítmica. Eso, profe, podría como quizás dar una orientación de cómo leer la escala logarítmica, o sea, si me quiero parar en una de las rayitas, qué valor estoy tomando. Ya, un recuerdo del log-log. La escala logarítmica siempre va nunca desde cero, porque no existe el logaritmo de cero, y sirve para representar estas cosas cuando van creciendo demasiado rápido, ¿ya? Cuando al principio tenéis poca variación y al final te queda una cuestión muy grande, valores muy grandes. Entonces, para poder relacionarlo, que en este tipo de gráfico empírico se ve harto. Entre cada una de las graduaciones, cuando es escala 10, significa que entre cada una de las marcas hay 10 unidades de diferenciación. Entonces veámoslo en la parte fácil. Entre 1 y 10 significa que entre este espacio hay 10 unidades. ¿Ya? Entonces aquí está el 1, este de aquí es el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Después aquí entre el 10 y el 100 hay 10 unidades, pero en base a este 10. Por lo tanto, después del 10 sigue el 20, el 30, el 40, el 50, el 60, el 70, el 80, el 100. Después el 100, 200, 300, 400 y así en 1000. ¿Ya? Esto con una escala lineal no lo podríais lograr para poder, tendría que tener una escala muy grande para llegar hasta 1000. ¿Cierto? Se verían muy chiquititos los puntos. Con esto se amplifica en la zona de los grandes números. Entonces, le voy a decir, porque el n también tiene ese crecimiento. Pero más que tú querer pararte en un punto, es un resultado. Es un resultado. Entonces, generalmente te dan valores por aquí entre 10, 100, por ahí más o menos. O sea, 11 uno se pararía aquí, en el 11. Este es el 11. Y a su vez, números más chicos, también, el 11,5 está entre el 11 y el 12, por la mitad, entre el 11 y el 12. ¿Ya? Así se leen los gráficos locos. Ojo que solamente el n, ¿eh? Si se fijan, el radio hidráulico está lineal. Ok, profe, gracias. Ya, y recuerden que lo voy a poner aquí bien, hacer una pluma. Y recuerden que pueden tener, por ejemplo, van a tener 4 caras del caserón, 4 paredes y un techo. Generalmente las paredes, las que están opuestas, tienen el mismo n. Generalmente. Depende de la estructura, porque unas están manteando así, para el otro lado mantean de la otra manera. Pero en el peor de los casos van a tener 5 valores. 5. Entonces tienen que plotear los 5 valores. Entonces puede que les dé una pared por aquí, otra pared por aquí, otra pared por acá, ojalá, otra pared por acá abajo, y a lo mejor van a tener, por ejemplo,
el techo por acá arriba. ¿Ya? Entonces esto quiere decir que tienen efectivamente 3 paredes que sí son estables, que están en la zona estable, tienen una que parece también está ahí en la zona estable, pero una, por ejemplo el techo, está en la zona inestable. Entonces, ese caserón en alto anda bien, en profundidad también, pero el techo no, es inestable. Entonces, hay acciones a tomar, lo vemos después, acciones a tomar con este punto que está aquí. Fortificar el techo, que se puede, una de las cosas que se podría hacer a partir de los subniveles de perforación, o achicarlo. Y para achicar el techo lo que tienen que hacer es juntar las paredes. No es achicar la altura del caserón, sino que tienen que achicar juntar las paredes. Ya, el N, y aquí están los gráficos. En el paper está súper bien descrito esto. Hay incluso hasta algunos Excel. Y ya está como bien parametrizado también. Hay algunos software que lo hacen. Y van a ver un ejemplo también con Constanza. Recuerden, si no, de mecánica de roca, los ejercicios. Pero aquí se lee el A y aquí tienen que meter el UCS. El máximo inducido. En el caso de la estructura depende del ángulo de la estructura con la pared, por eso no es lo mismo la pared norte-sur que la este-oeste o que el techo. Y aquí leen también pues, el factor A, el factor B, este es el resultado, entran por acá abajo y leen acá al lado, y el factor C también tiene que ver con la orientación del caserón. ¿Por qué? El caserón no siempre, las paredes del caserón no siempre son verticales. ¿Ya? Por ejemplo, si quieren seguir una beta puede tener una inclinación. ¿Ya? Y aquí voy a ir mostrando un poco la evolución de los gráficos. Los gráficos como concepto son siempre los mismos, pero tienen alguna utilidad o van incorporando más información. Como les decía, ya el 88 este tenía un poquito más de información. Y si se fijan, aquí habla de una nomenclatura diferente. Zona estable, potencial concaving y potencial inestable. Sin embargo, hay una franja bien grande que, no sé, no está muy claro si hay que pararse ahí en la orillita, justo ahí, o más acá, más allá. Este es el de Potvin del 88, que aparte de tener más información, dice, si usted cae en esta área, requiere soporte. No dice cuál. A lo mejor define mejor la zona estable. El 95, y aquí pone otro concepto que lo que tiene de interesante es que mezcla un poco, empieza a incluir el concepto de dilución. Porque en la zona define la zona potencial, la zona potencialmente inestable, una zona con falla mayor y una zona con caving potencial. Pero dice, cuando esto es estable, en general hay un 10% de dilución. Entonces, uno puede cuantificar también o tener un cierto valor para la dilución. Potencialmente inestable significa 10 a 30% de dilución. Con falla potencial, dilución mayor a 30% y con caving, derrumbe total hasta llenar el caserón. Hay una información adicional. ¿Y esto de dónde salió? Porque midió muchos caserones, vio dónde caían, cuál era el N, el S o el radio hidráulico, y estaba cuantificada también la dilución. Para eso podría servir, pero el año 2001, y aquí viene algo bien interesante, que es un análisis matemático finalmente. Aquí están los puntitos de cada uno de estos representa un caserón, es un dato de un caserón. Y si se fijan aquí, si está puesto es log-log, este está el log-log. ¿Qué representa esto? Representan, o aquí es donde se plotearon todas aquellas paredes, si se fijan, que están con cuadrado aquí, como dice la leyenda, que fueron estables. En triangulito, que tuvieron algo de falla. Y un círculo, no sé qué será eso, con falla mayor. ¿Ya? Entonces, a partir de un análisis estadístico, se definen estas líneas que son los límites, donde están
De aquí para arriba está el 60% de todos los datos estables, el 40% que tiene falla y el 0% que nunca falló. O sea, si ustedes se paran sobre esta curva, nunca van a haber encontrado un caso histórico en que la pared del caserón colapsó. Y 60% fue estable y 40% algo tuvo de falla. Esa fue la distribución. Por otro lado, esta curva que está acá es el límite en el cual había un 8% de estabilidad. O sea, básicamente casi todo falló. 46 falló y el 46 tuvo una falla mayor. Es un criterio, ¿ya? Es un criterio. Pero es un criterio que tiene más soporte del análisis matemático, porque tiene más datos también, para poder determinar este valor. Ahora, entonces uno podría pensar y podría decir, bueno, pero yo podría definirme el valor que yo quisiera de estabilidad, como probabilidad, por ejemplo. Yo quiero que el caserón tenga un 100% probabilidad. Entonces probablemente voy a tener que buscar dónde está esta curva, que va a estar más arriba, en la cual históricamente ningún caserón falló. ¿Ya? O puedo darme un cierto rango, por ejemplo, el 95% o 70%. Esta curva que está aquí es la del 60% de estabilidad. Y esto es lo que se llama la Logit Regression, una regresión logística. ¿Ya? Ahí lo pueden ver después, si quieren lo pueden googlear o buscar en el Excel también. En este caso, lo que están mostrando aquí son todos los puntitos, o principalmente los puntos que fueron estables. ¿Ya? Yo no alcanzo a ver el eje de abajo, ¿es radio hidráulico o qué? Sí, radio hidráulico. Ah, ya. ¿No se ve bien? No alcanzo a ver lo que es, solo los números. Pero creo que es de eso yo. A ver. No alcanzo. Ya, no, dice radio hidráulico, sí, es el radio hidráulico. Es lo mismo, el mismo gráfico de siempre, solamente que está en log-log. Por el lado de acá está el n y por el lado de acá el s. Entonces lo que hizo este tipo es, para cada uno de estos datos, plotearlo solamente en un log-log. Y aquí deberían estar los datos más o menos. Aquí hay algunos datos. Por ejemplo, aquí incluyó otros datos de minas que no son de caserones particularmente, pero que representan también o te sirven para evaluar inestabilidad. Por ejemplo, Andina, El Teniente, Henderson, que sabemos que son minas de Katy. Entonces está bien que estén al lado por el lado donde colapsa. En este caso, por ejemplo, esta curva representa una distribución de 57-43. 57 estable, 43 de falla. En este caso, el 95% falló. O sea, todo lo que está de aquí hacia abajo está con falla. ¿Ya? Aquí, esto es lo que yo les decía, si yo quisiera, por ejemplo, tirar una falla, esto es de estabilidad. ¿Ya? Son curvas o contornos de isoprobabilidad para los casos estables. ¿Cómo se traduce esto? Estas son las curvas que sobre ellas, sobre la curva, qué porcentaje de los datos fueron estables. Entonces, acá arriba está la línea del 100%. O sea, si ustedes se quieren ir a sobre seguro, con la información estadística histórica, evalúan su punto de la cara del caserón, y si les da sobre esta curva, el 100% de los casos dijo que era estable, así que debiesen sentirse más o menos tranquilos con que esa pared es estable. Pero si sin embargo ustedes tienen, por ejemplo, una cierta holgura y dicen, no, 95%. 95% está acá abajo. 95 y así bajando, 95, 90, 80, 70, 60, 20, 10, hasta 0. ¿Ya? O sea, la probabilidad, si se paran acá, esto ya visto desde el lado de la inestabilidad, es donde seguramente va a colapsar. ¿Ya? Pero les permite, insisto, como herramienta ya no solamente decir si es estable o si no es estable, sino asociarle una probabilidad de falla. Este es el mismo gráfico, pero no solamente para los casos, no contaba solo los que eran estables, sino que era la isoprobabilidad combinada para la falla y falla mayor. ¿Ya? Significan aquí, al otro lado, pues esto es 0% y por acá está la del 100%. ¿Ya? Y esto es para falla, solamente falla. Aquí no tengo no encontré
muestra el gráfico con los colores. Ya, pero esta es la manera de cómo llega a, finalmente, dejarlo todo parametrizado en función de un valor que se llama el logit value, este Z que está aquí. Está en función de el radio hidráulico y el N. Es lo mismo. ¿Ya? O sea, para una pared, ustedes van a tener un S, van a tener un N, calculan un Z, este Z lo meten dentro de esta función, y van a obtener, y van a poder entrar en este gráfico que está aquí. Este es el gráfico resumen de todos los que hemos visto ahora. ¿Y cómo se lee? El logit value entran por acá abajo, con el logit value, que va entre 0 y 1. ¿Ya? Y aquí está la probabilidad. ¿Probabilidad de qué? En los ejemplos, por ejemplo, este que está aquí. Esta es una pared que tiene un logit de 0.567. ¿Ya? O sea, representa esta línea que está acá. Y esta línea representa un 10% de estabilidad y un 90% de falla y falla mayor. ¿Por qué? Porque cuando entran por aquí, chocan con esta línea azul, que es la línea de estabilidad, y está cerca del 10%. Y si siguen avanzando, esta que es la curva roja, que es la de falla y falla mayor, el complemento, obviamente, el 90%. ¿Ya? Entonces, esa pared tiene un 10% de estabilidad. Si le preguntan cuánto es la estabilidad de esa pared, es un 10%. En este otro caso, por ejemplo, esta otra pared tiene un logit de 0.93, 0.94, que es este que está aquí. Y si vienen por aquí, la probabilidad de falla ahora es mucho más baja, menos del 10%, y la de estabilidad es el complemento casi 100%. Y hay otra curva más, que es la curva verde, que es la de caving, pero esa empieza a aparecer bajo el 20%. Perdón, bajo el 20, 0.2 del logit value. Este gráfico les permite, además de decir si es estable o si no es estable, cuán estable es, ¿ya? En términos de probabilidad de ocurrencia en base a datos históricos que soportan esta información. Como soporte ingenieril, siempre dar una recomendación o un cálculo de esta manera es mucho más recomendado, mucho mejor. Porque aquí no está el problema de si me paro un poquito más acá de la curva, un poquito más allá de la curva, sino que aquí están diciendo, esta pared tiene tanto por ciento de estabilidad, tanto por ciento de inestabilidad. ¿Ya? ¿Tienen consultas, dudas respecto a esto? No. ¿Entendieron cómo se lee este gráfico? ¿Cómo llegar Sí, profe. a este gráfico? ¿Sí? Sí, lo difícil es conseguir los parámetros para calcular el S, creo. ¿O no? No, pues el S Para es calcular el radio N. hidráulico. El S es No, no, radio el hidráulico. N. El Sí, N pues, uno tiene que tener unos... pero eso, por ejemplo, en la tía tenemos los datos para poder saber cuál es A, cuál es B, cuál es C, J. Ya. sí, no, el A son los parámetros que tienen que ver con el macizo, con la profundidad, el tipo roca, las estructuras, si son rellenas o no son rellenas. Y uno cuando no tiene información, siempre puede suponer, y siempre puede suponer información para estar sobre seguro. Entonces, pues, si no tiene información, en vez de decir que las estructuras están rellenas, mejor decir que las estructuras no están rellenas. Que no son consolidadas, ese tipo de cosas. Pero una vez que tengan toda esa información, calculan el Z, calculan el logit value, el f de z, y entran acá. ¿Ya? Este valor entre 0 y 1, y aquí entonces pueden leer y pueden decir, este caserón, esta pared de este caserón tiene una probabilidad de estabilidad o de falla de tanto por ciento. Como mucho mejor. ¿Se ocupa? Sí, yo lo he ocupado. Yo he hecho recomendaciones, hemos hecho estudios de caserones donde calculábamos la estabilidad y además de decir si es estable o no es estable, incluíamos la probabilidad de ocurrencia de falla. ¿Más dudas?
¿Está bien? Ya, este otro gráfico, que también es más reciente también, el cálculo es muy, muy, muy similar. Esto yo lo vi en el Mass Meet del 2016 cuando lo presentó este dígito. Incluye un factor F que tiene que ver con un factor de influencia de una falla mayor presente en el sector. ¿Ya? Por ejemplo, si hay una condición estructural muy importante, dice que estaría más o menos ligado. Y ahí sale en el paper como, el paper se lo subí, cómo se calcula ese F. El resto es lo mismo, el resto es lo mismo. Pero además, él tiene unas curvas donde estima el porcentaje de dilución. Entonces dice, si ustedes separan en esta zona que está aquí, por ejemplo, entre estas dos curvas, están entre un 5 y un 10% de dilución. Si quieren calcular o estimar la dilución que va a tener ese caserón. Ahora, viene una pregunta que generalmente se las hago. ¿Qué significa un 5% de dilución de una pared? ¿Qué significa para ustedes que el techo, por ejemplo, tenga 5% de dilución en resultados físicos? El concepto físico de la dilución. ¿Qué significa que el techo tenga un 5% de dilución? ¿A quién se le ocurre? A nadie. Si tengo un caserón, dice que el techo tiene un 5% de dilución. ¿Qué significa eso? Si el techo tiene 5% de dilución, significa que, o alguien podría interpretarlo, como que hay una sobreexcavación del techo. ¿Ya? Entonces, esta pared ya no está ahí, sino que está más arriba. Disculpa, esa dilución es por masa, ¿no? ¿5% de la masa que salió o es de...? No, es de dimensiones. A ver. Escucha, yo no lo sé, y siempre he dejado esta discusión abierta porque podría ser por volumen, podría ser por masa, no creo que por masa, no creo porque como son datos de diferentes minas, diferentes sectores, pero uno podría decir también, por ejemplo, si este largo es L, el largo original es L, entonces esto que está aquí, L por 5%, eso es, o el volumen total. Y si fuese el volumen, entonces este L no es 5%, sino que las dimensiones del caserón, el área por el largo en términos volumétricos. Entonces hay que tener un poco cuidado. Hay que tener un poco cuidado cuando dicen, no, la dilución es tanto porcentaje. A mí no me hace mucho sentido físico estimar la dilución, que es algo que es volumétrico, sabemos que es masa, cuando tenemos la información solamente de una pared. ¿Ya? Porque el cambio en la geometría no depende solamente del techo, sino que finalmente depende de que esta pared es más grande. ¿Ya? Esta pared al final va a ser más alta. Entonces, y, bueno, volviendo un poco a los modelos numéricos que habíamos visto más atrás, el modelo numérico te permite ver justamente cuánto va a ser la sobreexcavación, cuál es la zona, voy a poner aquí. ¿Y en el paper ese no lo define él? ¿Cómo? No lo ya. No lo define. Pero los modelos numéricos, por ejemplo, una sección o una vista de una de las caras, muestra zonas que son con diferentes colores, que son así, donde dice, por ejemplo, que esta zona que está aquí es una zona inestable. Entonces, finalmente el caserón, si tiene estas dimensiones, se va a sobreexcavar y va a quedar de esta forma. Entonces uno podría calcular ese volumen mayor que el modelo estima que se va a sobreexcavar. Y el volumen final versus el volumen inicial, con eso pueden calcular la dilución, el porcentaje de dilución. ¿Cierto?
eso es una buena manera de... Para eso también se utilizan los modelos numéricos. Ahora, hay otros gráficos, por ejemplo. Antes de ese otro gráfico de dilución, hay un buen ejemplo también. Todos estos gráficos, como son empíricos, tiene mucho sentido adecuarlo a las realidades locales, ¿ya? Y esto es un trabajo que hizo el profesor Javier, donde, si se fijan aquí, a la derecha está el gráfico modificado, pero basado en 20 caserones de acá de Chile. Y la curva, si la comparan, está mucho más abajo, ¿ya? Lo que quiere decir que hay más espacio donde hay zona de estabilidad. Y pueden maximizar aún más la recuperación. Si se quedaban con este gráfico que no estaba normalizado o modificado para la realidad local, iban a hacer estimaciones de caserones que van a ser mucho más estables, pero podían tener un peor negocio, ¿ya? Como estos caserones locales son más estables, a un menor N, pueden, por ejemplo, diseñarlos con mayor tamaño. Entonces, es importante también considerar siempre el ambiente donde están, ¿no? Estos gráficos no son perfectamente, algo de correlación tienen también con el tipo de yacimiento, el tipo de roca, no sé. Mientras más información local tengan, mejor. Esta es una estimación de la dilución. Esto es una de las últimas cosas que les quiero mostrar. Que también se utiliza el ELOS, famoso ELOS, que significa Equivalent Linear Slough. Es el volumen representado, representa la sobreexcavación que va a tener cada esa pared, ¿ya? Entonces, es el volumen que se va a desprender en el área de donde se está desprendiendo, del caserón. Y tiene lo mismo, como el mismo gráfico, el N por un lado y el radio hidráulico por el otro, y para cada una de las paredes tienen que evaluar dónde cae, ¿ya? Y se presenta, hay de varias formas, aquí hay otro más, como, no sé cuál es mejor, que encuentren por ahí. Pero generalmente varía entre medio metro y 2 metros o más de 2 metros, ¿ya? Entonces con eso sí tienen una dimensión de la sobreexcavación. Con eso pueden recalcular el volumen final que va a tener el caserón, ¿ya? Por ejemplo, si todas las paredes caen en 1 metro, al final van a tener que agregar 1 metro hacia arriba, las paredes hacia ambos lados, de todos los lados, y recalculan el volumen nuevo del caserón, que va a ser más grande que el caserón que estaba diseñado. Este otro también es lo mismo, pero aquí tiene información, tiene datos. Se fijan el ELOS 0,5, el ELOS 1 metro, el ELOS 2 metros. Y entre medio pueden hacer la interpretación que estimen conveniente. Otro gráfico más. Aquí son gráficos bastante similares, pero traté de buscar varios para, ojalá que los tengan, que tengan toda la información ahí. Este otro gráfico sirve para estimar la cantidad de soporte como densidad de cables por metro cuadrado. Si quisieran fortificar, por ejemplo, el techo o la pared colgante, que una de las paredes está inclinada, la pared colgante, con el RQD y el JN, que son números o son los valores con los que calculan el N, y el radio hidráulico, entran por acá abajo, y aquí está la densidad de cable, ¿ya? Suponiendo, y aquí tienen que ver si se paran en una zona muy conservativa del diseño, en una zona medianamente conservadora, o en una zona que dice Non-Entry Mining Design, por lo tanto no deberían pararse en esta zona de acá, ¿ya? Por aquí, dependiendo, por ejemplo, si le da 4, si se paran por aquí o se paran por acá. Es una estimación bastante inicial también, porque puede variar entre, no sé, el mismo 4 puede variar entre 0,15 y 0,30, que es el doble. Ya, esto también está parte del paper, y es el cálculo de la losa
esto lo van a ver también, van a ver un ejercicio, si no se recuerdan o si no lo habían visto, el cálculo de la losa, que tienen que dejar entre dos caserones. Es fórmula nomás. No, eso no. Esto, no, tampoco se metan con esto. Eso, consultas, dudas, comentarios. Esto tenía para mostrarles hoy día. Sobre la tía, profe, ¿cuál es como el ancho típico de un túnel de acceso de una mina de este tipo? Pensando en qué equipos van a pasar por ahí y todo. Mira,